y amenazas externas. La transición ya empezó. María Corina Machado presentó plan de recuperación económica. Trump contra todos. Busca limitar estancia de estudiantes y periodistas en Estados Unidos. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 28 de agosto. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Venezuela se atrinchera. El secretario general del PSV, Diosdado Cabello, advierte que se preparan para cualquier escenario. El chavismo activa su narrativa de guerra, denuncia conspiraciones internas, amenazas externas y apunta directamente a Estados Unidos. Hoy el discurso se convierte en barricada. El reporte con Catherine García. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el chavismo se prepara para cualquier escenario. En medio de denuncias de conspiraciones internas, amenazas externas y tensiones geopolíticas, el chavismo activa su narrativa de resistencia total. No subestimamos ninguna amenaza, tampoco la sobreestimamos y mucho menos la desestimamos. Aquí no hay nada jugando, todo se investiga, todo. Nos preparamos para lo peor siempre. Eso es una condición nuestra. El también ministro de Interior, Justicia y Paz mantiene sus acusaciones contra la derecha venezolana de planear actos terroristas en varios estados, destacando uno de estos en una base militar en Guárico. A esto se le suma la captura de una red ilícita en el delta del Orinoco con vínculos transfronterizos con Trinidad y Tobago. Mientras tanto, mantiene que en Venezuela no hay narcotráfico, citando un informe del exdirector del Programa Antidrogas de la ONU, Pino Arlachi. Nosotros hemos encontrado algunas cosas en nuestro delta, sabe el compañero mayor general, que solo es posible traerlas por lancha desde Trinidad. Desde Trinidad. Las hemos encontrado. Hoy agarramos 12 personas ahí en esa zona. 8 son colombianos. 2 son venezolanos y 2 trinitarios. En esa zona. Pero los agresores somos nosotros. Cabello responde con dureza al gobierno de Paraguay y arremete contra la primera ministra de Trinidad y Tobago. Además, acusa al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a la USAID de financiar un plan de desestabilización en el Caribe, canalizando miles de millones de dólares a la oposición venezolana. Paraguay recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela por riesgo de seguridad. Bueno, hay mamarrachos y esto. Más de 300 millones de dólares nos deben. Todas esas declaraciones para no pagar lo que deben. Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de Estados Unidos contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana. Escuchen la narrativa, no pierdan el foco nunca. Si me confirmaron de Trinidad, es que en el despacho de la primera ministra podrá faltar cualquier cosa, menos licor. El número 2 del chavismo asegura que hay otros intereses por parte de Estados Unidos respecto a Venezuela. Guatemala es un pasadizo de drogas 7 veces más importante que el supuesto temible narcoestado bolivariano. Pero nadie habla de Guatemala porque Guatemala produce solo el 0,01% del total mundial de la única droga no natural que le interesa a Trump. ¿Sabe cuál es? El petróleo. Con esto, el chavismo justifica la mega operación militar que ha impulsado el Estado venezolano, escudándose en la soberanía nacional. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. En medio de la confrontación con Estados Unidos, el chavismo celebra respaldo diplomático de China, Bielorrusia, Hungría, entre otros, mientras críticos señalan que la verdadera soberanía se mide en la capacidad de atender al pueblo. Pero ¿puede Venezuela hablar de soberanía si depende cada vez más de potencias extranjeras? Te leemos.
China quiere los minerales de Venezuela, eso se sabe desde un principio. China y Rusia lo apoyan, por eso Estados Unidos no ha hecho nada, no pasará nada. De la justicia gringa no se salva nadie, ni China ni otros lo van a salvar. Todos los venezolanos estamos en tensión. La líder opositora María Corina Machado presentó un presunto plan de recuperación económica para Venezuela bajo el nombre Venezuela Tierra de Gracia. Una estrategia que incluye apertura a la inversión privada, fortalecimiento del Estado de Derecho y aprovechamiento de las ventajas geográficas y energéticas del país. Los detalles con Paola Hernández. María Corina Machado presentó su plan de recuperación económica para Venezuela, en un mensaje que mezcla diagnóstico, propuesta y esperanza. Bajo el nombre Venezuela Tierra de Gracia, la líder opositora plantea una visión de reconstrucción basada en democracia, inversión privada y aprovechamiento estratégico de los recursos naturales. El retorno de la democracia a Venezuela abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente. Machado afirmó que Venezuela está en una posición única para un gran auge económico, destacando su cercanía con Estados Unidos, acceso al Canal de Panamá y reservas petroleras probadas. Lo que nos espera es una oportunidad extraordinaria, una nación rica en activos, respaldada por una talentosa diáspora de más de 8 millones de venezolanos capacitados y resilientes. El momento es ahora. Venezuela, una nación para invertir, un mercado para construir, un futuro para crear. En el video titulado Cuando la democracia regrese a Venezuela, la líder opositora aseguró que el país podría triplicar su Producto Interno Bruto en una década, siempre que se establezcan las condiciones institucionales necesarias para atraer capital y talento. Para la economista venezolana Ingrid Ascanio, una propuesta como esta es realizable, siempre que cuente con el marco legal e incentivos necesarios para lograrlo. La recuperación económica con todas las ventajas comparativas que tiene el país es posible. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una industria petrolera, tenemos la parte de la manufactura, que hay industrias que aunque están destruidas se pueden recuperar. Para que se empiece a ver una recuperación económica en Venezuela, aproximadamente de 7 a 10 años. Es de resaltar también que una vez que comience la recuperación económica en el país, evidentemente el gasto fiscal debería de bajarse, debería por supuesto haber una mayor inversión tanto nacional como internacional. La variable que en este caso sería el empleo subiendo unos puntos. También estaríamos hablando del saldo de la balanza comercial, que en este caso serían las exportaciones, menos importaciones al país. El plan también contempla sectores claves como fintech, logística, atención médica privada, educación y servicios digitales, que según Machado permanecerán ampliamente abiertos para quienes deseen invertir en un mercado insaturado. Además, resaltó el papel de la diáspora venezolana como fuerza de reconstrucción. Decenas de migrantes, muchos de ellos niños y niñas sin acompañantes, llegan cada día a Jurado, Ciudad Mutis y el Valle en el Chocó, después de fracasar en su intento de alcanzar Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo advierte que esta migración a la inversa podría desatar una crisis humanitaria sin precedentes en la región, donde no existe control migratorio ni capacidad de respuesta institucional. Génesis Pérez nos cuenta. En el Pacífico colombiano se está reconfigurando una nueva preocupante ruta migratoria que podría desatar una crisis humanitaria en el departamento del Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó que cada día entre 20 y 40 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, están llegando a poblaciones como Jurado, Ciudad Mutis y El Valle, en Bahía Solano, tras ser trasladadas en embarcaciones desde el corregimiento de Jaque, en Panamá. La Defensoría encontró que muchas de estas personas son familias completas, pero también
también adultos jóvenes que viajan solos, madres con hijos pequeños e incluso menores de edad que no están acompañados por sus padres ni cuentan con documentos de identidad. En Jurado y otros municipios costeros, los migrantes se alojan en pequeños hostales cuando tienen recursos, pero un número creciente duerme en andenes o en el parque principal. La falta de infraestructuras, sumada a la limitada capacidad institucional, hace que estas comunidades no estén preparadas para atender la ola de llegadas. Aquí hay un trato de migrantes, hay que decir, es una trata de migrantes, porque ellos les ofrecen en el Darién llevarlos a Cabo Buenaventura, pero los tienen aquí en Jurado. ¿Eso qué implica? Que nos va a tocar a nosotros atenderlos en materia de alimentación, en materia de transporte, en materia de hoteles, para que ellos puedan descansar, dormir, lo que ha generado que nosotros, de nuestro propio presupuesto, estemos colapsados en la actualidad. La situación se agrava por el control territorial de grupos armados ilegales que operan en la región, exponiendo a los migrantes a extorsiones, violencia y reclutamiento. La Defensoría también registró casos de personas venezolanas con discapacidad que enfrentan enormes dificultades para desplazarse en medio de esta ruta marítima y de otras que ni siquiera hablan español, lo que limita sus posibilidades de integrarse o comunicarse en Colombia. Mire, lastimosamente, y tengo que decirlo con toda franqueza, el Estado ahorita no se mueve. El Estado colombiano, el gobierno nacional, ha encartado a los municipios con este fenómeno, porque no hay ayuda. Hasta ahora las medidas de atención migratoria estaban enfocadas casi exclusivamente en el Caribe, en puntos como Capurganá o Necoclí. Sin embargo, la aparición de esta nueva ruta en el Pacífico tomó por sorpresa a las instituciones. El llamado es urgente. Sin un plan de asistencia humanitaria integral, el arribo constante de venezolanos y de otros migrantes podría derivar en una crisis social en el Chocó. Una crisis que no solo impactaría a quienes llegan buscando refugio, sino también a comunidades locales que con recursos limitados ya enfrentan problemas de pobreza y de seguridad. En un controversial movimiento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expandido su política de deportación de migrantes ilegales a 4 países africanos: Uganda, Ruanda, Suazilandia y Sudán del Sur, quienes se unen a El Salvador, Panamá y Costa Rica en un acuerdo para recibir migrantes expulsados del país norteamericano. Varios países aceptaron recibir a migrantes y deportados de Estados Unidos, aunque las razones detrás de la aceptación de estas naciones no han sido oficialmente confirmadas. Críticos de esta política sugieren que podría tratarse de acuerdos financieros o de ayuda humanitaria. Un claro ejemplo de esta alianza se ha visto en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha encarcelado a 252 venezolanos acusados de pertenecer a la banda del Tren de Aragua, a pesar de que solo una minoría tenía antecedentes penales en Estados Unidos. Este programa de deportaciones, catalogado por Trump como parte de su lucha contra criminales extranjeros, continúa generando debate a nivel internacional sobre la ética de trasladar la crisis migratoria a otras naciones. El gobierno del presidente Donald Trump planteó este jueves límites más estrictos sobre el tiempo en que estudiantes y periodistas pueden permanecer en Estados Unidos, en un nuevo intento de restringir la migración legal en el país. El gobierno de Estados Unidos planteó el jueves límites más estrictos sobre el tiempo en que estudiantes y periodistas pueden permanecer en el país. Los extranjeros no podrán vivir más de 4 años con visa de estudiante, al tiempo que los periodistas foráneos tendrán su permanencia limitada a 240 días, aunque podrán solicitar una extensión por otros periodos con la misma duración. Los cambios propuestos fueron publicados en el Registro Federal, lo que abre un breve periodo de comentarios del público antes de entrar en vigor. El Departamento de Seguridad Interior argumentó que una cantidad no determinada de extranjeros extendía sus estudios indefinidamente para permanecer en Estados Unidos como estudiantes eternos. No obstante, no explicó cómo los ciudadanos y contribuyentes estadounidenses se ven afectados por los estudiantes extranjeros, que según datos del Departamento de Comercio, aportaron más de $50.000 millones a la economía del país en 2023. Estados Unidos recibió a más de 1.100.000 estudiantes internacionales en el año académico 2023-2024, más que cualquier otro país,
lo que es una fuente de ingresos para las instituciones, porque los extranjeros suelen pagar la matrícula completa. Un grupo que representa a dirigentes de colegios y universidades de Estados Unidos denunció la medida como un obstáculo burocrático innecesario que interfiere en la toma de decisiones académicas y que podría disuadir aún más a posibles estudiantes que contribuirían a la investigación y creación de empleos. Las universidades estadounidenses se preparan para iniciar en septiembre su año académico. Muchas instituciones reportan bajas en la matrícula de estudiantes extranjeros por medidas previas del gobierno de Donald Trump. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: gremios repudian expulsión de Venezuela de 2 periodistas mexicanos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denunciaron la deportación de los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, enviados especiales del Medio Milenio para cubrir las tensiones con Estados Unidos. Ambos fueron retenidos e incomunicados por casi 24 horas en el aeropuerto de Maiquetía, donde les confiscaron sus equipos y pasaportes. Las autoridades venezolanas justificaron la deportación, argumentando que sus actividades periodísticas no están autorizadas en el país. Esta situación se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos tras el despliegue de buques estadounidenses en el Mar Caribe. Trump versus Maduro. Curazao se declara neutral mientras aumenta la preocupación en la isla. A pesar de su cercanía geográfica y sus alianzas estratégicas, Curazao busca mantener su neutralidad en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, aunque el primer ministro Gilmar Pisas ha declarado públicamente que el país no toma partido. Reconoció que la presencia de buques estadounidenses para operaciones antidrogas arrastra a Curazao al conflicto, si bien el gobierno insiste en que su cooperación con Washington es parte de una lucha compartida contra el narcotráfico y no una postura política. La ubicación de la isla la pone en una posición vulnerable. La situación ha generado inquietud entre la población, que teme las represalias por parte de Venezuela. La OTAN pide no ser ingenuos con Rusia tras el ataque con 18 muertos en Kiev. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, enfatizó que los recientes ataques de Rusia en Kiev, que resultaron en la muerte de civiles y daños a la representación de la Unión Europea, demuestran la necesidad de que Ucrania esté bien equipada para defenderse. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también destacó la gravedad de la situación. Rutte aboga por reforzar al ejército ucraniano para asegurar una paz duradera y evitar futuras invasiones, mientras que Estados Unidos, aunque ofrece apoyo aéreo y de inteligencia, descarta el envío de tropas de paz por el momento. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.